En Texixón y Villaviciosa, la Ribada Vagamar Literaria puxo en marcha la súa cuarta edición con un maior número de actividades de días de programación que supuxeron la presentación de 36 libros de todo tipo escritos en lengua asturiana. Debates, alcuentros, presentaciones y un variado cartel de actividades complementarias para xuntar a autores, editores y estudiosos con los lectores más fieles a la literatura. Y todo ello con la fin de, tal y como explica el responsable de la Secretaría Técnica de los Alcuentros, Humberto González, visibilizar y amosar la bayura de la producción literaria en Asturias. Realmente la Ribada y un foro que lo que quiere conseguir es visualizar a los ciudadanos, a la persona de la calle, a los asturianos y a las asturianas que existe una literatura potente, de calidad, y que existe una cultura vencellada precisamente a esa literatura, una literatura vencellada a esa cultura que es de lo más importante que hay en España, que es muy desconocida por los asturianos y que pensamos que es importante que lo conozcan. Es decir, la Ribada y un foro donde participen evidentemente gente de la cultura y de la literatura asturiana, pero con la envis de que realmente los que disfruten de ella sean los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros empezamos en el año 2006 con una pequeña arribada, unas pequeñas jornadas que no llegó una semana, para ver por dónde podíamos ir. Después conseguimos, en la segunda edición, tener un crecimiento. Vimos que podíamos ir a más y que podíamos ser más ambiciosos. El año pasado tuvimos la consolidación. Vimos que crecimos, que llegamos a más gente, que ya había personas que llamaban pidiéndonos un sitín, un fugaquín para estar en la programación. Y este año podemos decir que ya definitivo crecimiento, esparcimiento y plena consolidación del proyecto. Tenemos 200 invitados más o menos, vamos a tener un montón de actos, de 40 presentaciones de libros, 2 presentaciones de revistas, presentación también en formato de bitácora de varios productos culturales y literarios. Vamos a tener homenajes a Nene Losada Rico, la valdesana que murió desgraciadamente hay poco tiempo, un homenaje al barítono y actor xixonés Antonio Medio, y vamos a entregar el premio Timón, el tercer premio Timón, que es un reconocimiento a la trayectoria literaria, y vamos a hacerlo a Manuel García Galano, que es una persona entrañable y que representa el decanato de los Yetres en la Fala de Leonavia. Junto con ello vamos a hacer proyecciones de cine, clásicos o películas difíciles de atopar en circuitos comerciales, rotulaes o doblaes, rotulaes o subtitulaes en asturiano. Vamos a tener exposiciones de fotografías, vamos a hacer una exposición precisamente sobre Antonio Medio, vamos a visitar de ellos entornos. Empezamos el primer día en Villaviciosa con un gran éxito de público, donde tratamos desde la obra público proyectada en el siglo XIX en la ría de Villaviciosa, hasta aspectos de la biología de la misma ría, la recuperación de una novela de 1908 escrita por un maliayo, un reconocimiento a los pescaderes de Tazones, que hay un personaje que apareció mucho en la literatura asturiana, y a partir de ahí vamos analizando toda la literatura en lengua asturiana, también un poco de literatura en gallego asturiano, y también parte del programa va a tener sitio para escritores asturianos que escriben en castellano, que son también muy importantes. Vamos a ver cuáles son las tendencias, qué propuestas de futuro tenemos en la literatura y en la cultura, y todo esto también lo adornamos con representaciones teatrales, con acciones creativas de teatro y con actuaciones musicales de muy extremada condición, desde lo que ya fue el progresivo hasta el folk con toques de viking metal. Tenemos música más clásica, como puede ser alguien que nos toca temas tradicionales, desde Grecia, pasando por Córcega, acabando en Argentina. Tenemos el típico cantautor, en este caso Yeto Limoguilla, que tiene una trayectoria reconocida, y tenemos también una cantautora que viene desde Aveiga, que va a musicar a la guitarra y al canto poemas de escritores también de aquella fastega. Watch out for
creado, tuvimos que dejar muchas cosas fuera, de calidad, como las cosas que tenemos en el programa, y una arribada que son 17 días. Y ya para el año que viene ya estamos visualizando que sería interesante internacionalizar este proyecto. Este año empezamos a traer xente de otras comunidades, caso de León y de Zamora, que van a falarnos de la lengua y de la literatura y de la cultura, que forma parte de otros zonas de dominio cultural y lingüístico nuestro. Pues el año que viene queremos traer una representación de otras literaturas. Empezamos por la Guinea Ecuatorial, que es el país subsahariano del África, el único que es de fala española, y tenemos, en verdad, unos hallazgos literarios muy interesantes en la Guinea Ecuatorial. Y vamos a también tratar de analizar cómo nos vieron a los asturianos xente de partes de Europa desde el siglo XIX hasta el otro día, xente que hizo traballos o tesis doctorales sobre Asturias, sobre la mitología, sobre la lengua, desde Monte, el sueco, hasta una chica en Polonia, una moza holandesa, y también las vertientes literarias de este proceso. Y a partir de ahí, pues lo nuestro es celebrar un 10º aniversario que esperamos que sea en muchos concellos, porque este año ya empezamos a tener siempre una arribada para Asturias, es decir, añadimos un concello aparte de Xixón, que ya es el concello central, empezamos con Villaviciosa, el año que viene pensamos posiblemente que sea Gozón, y a partir de ahí, pues tendremos que acelerar, porque si no, 78 concellos, no creo que yo por lo menos viva 78 años para verlo, pero bueno, pero sí que a mí vamos.